siempre presente, ¿no? Nace como una necesidad, nace con la pregunta y la respuesta incluida, año 2016, ¿no? Y no es para los que transitamos el 2016 como lo transitamos, nació en el momento que algunos planteaban un cachito antes la unidad hasta que duela. Yo soy de las que plantean la unidad para que no duela. Ese es mi lema. Y en el 2019 pudimos construir la unidad para que no duela. Y celebrar este espacio como un espacio plural, como el espacio que en las vacaciones de invierno con mis nietos disfruté. Y cuando soy parte de una generación que la cultura fue ese cachito importantísimo del cual nos agarramos cuando pensábamos que no volvíamos, que no retomábamos la democracia. Y había como cachos de oxígeno en nuestras vidas, donde, y cuando hablaba el compañero yo me acordaba de, no por ser referencial, pero vieron que hay identidades. Antes del SUTEBA, nuestro sindicato es muy joven, tiene 36 años nada más, nació en los debates de algunos pocos compañeros, de Mari Sánchez, de Hugo, de Ceci. Y nació por allá por La Matanza, dictadura militar, sueños que tenían los compañeros. Y había algo que convocaba al que no era igual, al que no pensaba lo mismo, pero que había que construir un espacio, y era la Peña de Norte a Sur. Miren a dónde me fue. Se llamaba la Peña de Norte a Sur, allá Daniel lo recuerda, y era el lugar que teníamos la posibilidad de encontrarnos sin preguntarnos de dónde veníamos, pero era ese lugar donde nos refugiábamos. Ese lugar, como otras expresiones, pero bueno, ¿por qué se los cuento? Porque en esta cuestión que no es una foto, sino que son procesos que uno tiene que, cuando pensamos en las nuevas generaciones, ir para atrás, volver, pero también volver a ir para atrás. Porque la película nunca empieza cuando llega uno de 18, pero tampoco termina cuando uno tiene 80 años. Y entonces me parece que es en ese lugar y en esos sentidos que nosotros tenemos que ir y venir. Cuando hablaba Angélica, pensaba todo lo que nosotros sufrimos nada más que en 4 años. Y vos decías hace 15 que estos tipos están acá. Y la verdad hay que tenerlo muy en cuenta, porque en la provincia de Buenos Aires nosotros hoy tenemos la responsabilidad, tenemos la tarea, yo comparto lo que decís vos, tenemos la tarea, y la tarea tiene que ver con poder hacer todos los días en la escuela, en el cuerpo de delegados y delegadas, en cada uno de los lugares, poder hacer esa mirada hacia atrás y poder construir qué nos pasó durante los 4 años de la Alianza Cambiemos con la conducción en el gobierno de la provincia de Buenos Aires de Vidal. Porque poder pensar eso no es solamente pensar que es tal cual lo que planteó el compañero, ¿no? Y como los tres que eligieron a los sindicatos que tiene que ver con un formato diferente a lo que nos pasó también en los 90. Lo que pasa que en los 90 nos atravesó, no voy a desarrollar, pero en esta última etapa fue atendido por sus propios dueños. Esa fue como la gran diferencia, fue atendido por sus propios dueños. Y en ese hacer, la construcción de sentido común fue muy fuerte, muy fuerte. Y esa construcción de sentido común estuvo también muy ligada al disciplinamiento social. Y al disciplinamiento también que intentaron construir dentro de lo que es el lugar por excelencia donde un laburante construye ideología, construye pertenencia, identidad, que es el lugar de trabajo. En nuestro caso, en mi caso, es la escuela. Es en ese lugar de trabajo, y el disciplinamiento fue muy fuerte con todas las herramientas. Pero aparte, ese disciplinamiento desplegó, digamos, desde lo que se llamó el sentido común, retomando muchas cuestiones de la dictadura militar, que las reciclaron, las retomaron y las trajeron. Bueno, el debate de los 30.000 no es un debate cualquiera, no es un debate que empezó con Milei, es un debate que los que vivimos toda la etapa del 83, el 84,
inclusive durante el periodo de lo que fue el 79, el 78, son partes de esos debates. Las generaciones de estas nuevas derechas, que es verdad que no es un tema de la República Argentina, que es un tema global, impacta fuertemente hoy en todo el mundo. Y cuando en realidad uno mira y discute con los compañeros lo que pasó en Italia, lo más grave que pasó no es que ganó la derecha, sino cómo ganó la ultraderecha, con la antipolítica. Porque la mayoría no fue a votar, la mayoría no participó. Entonces, digo, tenemos la verdad una tarea, yo creo que muy grande, los compañeros se explayaron mucho más en estas batallas internas que tenemos que dar la educación como parte. A mí me parece que uno de los temas fundamentales tiene que ver, yo estoy convencida que va a haber 2023, no me digan ni me dan caras de que no, porque estoy absolutamente convencida que lo va a haber, que en eso tenemos una responsabilidad, pero se nos va la vida en esto. Y en ese 2023 el tema de la unidad es fundamental. Miren, si nosotros pudimos sostener lo que pudimos sostener con el ataque feroz que Vidal hizo sobre la educación y sobre nuestras organizaciones sindicales durante los 4 años de macrismo, fue exactamente por la construcción y por la ampliación de la unidad en términos no solamente de la resistencia, sino aparte en términos de saber que esa unidad tenía que seguir más allá del 2019. No sé si se entiende el concepto que abarca, nosotros hasta el 2016 éramos un frente de unidad docente. Y en el 2016, fines del 2016-17, ampliamos esa unidad cuando imaginábamos que no iba a pasar nunca. Y la ampliamos y nos transformamos en el Frente de Unidad Docente Bonaerense. Eso fue lo que posibilitó el tránsito de los años que tuvimos los peores. Y cuando digo los peores, pongo como el ejemplo más alto y más terrible la explosión de la Escuela 49 y la muerte de Santri y Rubén. Son pinceladas, pero lo digo con el grado de gravedad, porque tenía que ver con una política fuertemente de financiamiento, una política de mercantilización de la educación muy fuerte, y aparte una política de ataque fuertemente a la organización de los trabajadores y de los trabajadores. Entonces, yo creo que la unidad es lo que nosotros tenemos que tener como muy en alto, muy precisos y muy mirando hacia el 2023, lo que se expresó en la plaza del 17 de octubre, que fue una parte. Yo estoy convencida que no es un antes y un después, pero sí que fue una parte importante para el después. Me parece que en esa construcción nosotros tenemos que imaginar también estos desafíos y estas tareas que tenemos desde cada una de las organizaciones sociales. Y el encuentro en Radar me parece que es fundamental, porque la intersindical de cada una de las expresiones que se fueron formando a partir del 2016, Radar creo que fue la segunda, la primera fue la de salud, como intersindical, que fue, digamos, como armando redes fundamentales entre todas las organizaciones sindicales del campo nacional y popular. Me parece que Radar es un lugar muy, pero muy importante para poder contestar o seguir construyendo las preguntas que vos te hacías, porque lo que no tenemos que imaginar es que hablándonos a nosotros mismos vamos a convencernos, porque ya estamos convencidos. El tema es cómo construimos otros espacios para poder hablar y convencer a los que no están convencidos. El tema para nosotros, en términos de nuestra organización sindical, que acabamos de ganar hace poquito este año, nos dimos un desafío que fue modificar el estatuto de nuestra organización. Y en esa modificación del estatuto imaginamos y pensamos que teníamos que construir espacios donde le pudiésemos hablar a las nuevas generaciones. Y en realidad era que pudiésemos escuchar a las nuevas generaciones, que es una forma diferente de construir también esas secretarías. Bueno, una está ahí, Marina es la secretaria, junto con Martín, de una de las nuevas secretarías, que es Políticas Culturales y Ambientales. Una secretaría que tiene una mirada muy fuerte, pero que convoca a un sector, como fue en determinado momento la Secretaría de Géneros y Diversidad, que también convocó a un sector de una nueva generación
como cuando parimos el SUTEBA hace 36 años, la construcción de la Secretaría de Derechos Humanos fue la posibilidad también convocante. ¿Por qué lo digo como ejemplo? Porque me parece que uno de los desafíos y tareas que tenemos es intentar construir desde todos los espacios posibles cómo llegamos a los que no piensan iguales, que es una franja importante que consume quienes tienen, porque es verdad que tenemos que ir a todos los medios a decir, nada más que no todos los medios nos abren la puerta. Y entonces las redes sociales son un lugar donde uno puede jugar y apostar, y yo estoy convencida que es muy importante, pero la palabra es fundamental, porque el me gusta en una red lo único que hace es no solamente direccionarte, sino ratificarte de algunas cuestiones y armar en comunidades, pero la palabra es vital a la hora de poder pensar en construir espacios y dar debates con los que no piensan lo mismo. Y creo que la escuela es un lugar por excelencia. Ayer participé de un encuentro que se hace en Provincia de Buenos Aires hace 10 años, que es el Foro Juvenil del Mercosur. Un foro juvenil donde se trabaja en cada uno de los distritos de la Provincia de Buenos Aires y después se van eligiendo distintos proyectos y llegan los legisladores a la Cámara, que son todos alumnas de la escuela secundaria. Y la verdad fue impresionante el debate, la discusión y las propuestas, donde tuvieron como un eje muy importante todo lo relacionado con Latinoamérica y todo lo relacionado con derechos humanos. Yo hubiese pensado que géneros iba a ser uno de los lugares donde más, y sin embargo, el tema latinoamericano fue muy, pero muy importante a la hora del debate. ¿Y por qué lo tomo? Porque son pibes de escuela secundaria, como decía Angélica, que en realidad son los pibes que votan. Son los alumnos que se organizan en centros de estudiantes, pero aparte votan quienes quieren que los gobiernen. Entonces la escuela es un lugar donde hoy está en tensión el debate y la palabra, pero en principio está en tensión y en debate con nuestros propios compañeros y compañeras, y que no somos interpelados por las nuevas generaciones. Y cuando digo somos interpelados por estas nuevas generaciones, son generaciones de adolescentes, así como también somos interpelados por estas nuevas generaciones que transitan los institutos superiores de formación docente. Y esto hay que darle una vuelta de página. Nosotros en la provincia de Buenos Aires, que no tenemos el gobierno que tienen ustedes, les aclaro, que tenemos un gobierno nacional y popular, que tenemos un gobierno con perspectiva de género, que tenemos un gobierno que nos habla, que nos escucha, que nos peleamos, que discutimos, porque el gobierno hace de gobierno y los sindicatos hacemos de sindicato, pero es un gobierno que escucha y transitamos muchos caminos comunes y estamos discutiendo las organizaciones sindicales con las direcciones de cada nivel y modalidad la modificación de los diseños curriculares. Y una de las modificaciones más interesantes y de mayor profundidad de debate que nos estamos agarrando fuertemente es la modificación en los institutos superiores de formación docente. Y hay que bancar el debate. Porque no está dándote en el debate, lo estamos dando entre nosotros y entre nosotras. Y hay que bancar el debate. Son debates que a veces se construyen sentidos comunes en nuestros propios compañeros y compañeras muy complejos, que hay que desarmar, que hay que animarse y que hay que discutir. Y eso no lo logra ninguna red social ni ningún grupo de WhatsApp. Y entonces la organización, el de los cuerpos delegados para nosotros, en nuestra organización sindical, son fundamentales, porque son los compañeros que tienen que repensar, en principio, la legitimidad de la representatividad, así como la tenemos que repensar siempre nosotros desde las conducciones provinciales, en este caso, como nacionales, en nuestro caso la CETERA. Pero al mismo tiempo, cómo generar en una institución muy cerrada, muy esquemática, muy con los tiempos institucionales, donde la producción colectiva parece que no aparece, cómo construimos al mismo tiempo la modificación de esos contenidos para poder pensar en las futuras generaciones que van a formar a los futuros docentes, en este caso de la provincia de Buenos Aires. El desafío es muy grande. Son menos 20, menos cuarto, o sea que ya me fui, pero
me parece que nos tenemos que llevar, por lo menos de acá, más preguntas que respuestas, pero muchas más responsabilidades de saber que la construcción de estos lugares que somos capaces de hacer los sindicatos, los sindicalistas, son necesarios a la hora de tener que convencer a nuestros compañeros y a nuestras compañeras que es posible tener un 2023, que para nosotros no hay desafío ni mayor ni menor en la construcción colectiva, y que si fuimos capaces de llegar a donde llegamos en el 2019, ¿cómo no vamos a ser capaces de tener un 2023 con una vuelta de tuerca, lo que hay que dar? Pero con esto que decía el compañero, si alguna vez tenemos que volver a pensar la composición de los 30.000, la mayoría eran laburantes, eran trabajadores de fábrica, eran trabajadoras de fábrica. Quiere decir que la organización de los trabajadores en la República Argentina, que es diferente al resto de Latinoamérica, se llama peronismo. Y en ese peronismo, los que somos peronistas, siempre tenemos el convencimiento que no hay retroceso, que puede haber algún cachetada como tuvimos, pero que no puede haber retroceso si estamos convencidos que el camino es la unidad y que el año que viene vamos a llegar en un 2023 con mucho debate, con mucha tarea, con muchas tensiones, pero con la posibilidad de un Lula presidente en Brasil, de un Petro presidente en la frontera junto con el compañero de México, entonces con una América Latina también con la posibilidad y el oxígeno necesario que la Argentina le tiene que dar al pueblo latinoamericano para seguir en el camino de una Latinoamérica unida, con perspectiva de liberación absoluta, no solamente pensando en el 2023, sino en lo que viene. Así que corto porque cierra el... Gracias por el espacio.